Capítulo 17. Muchos estilos de morir. El Palais d'Arrois de Mallorca se alzaba en el sitio más alto en la parte sur de Perpiñán y se llegaba a él por una serie de estrechas y empinadas callejuelas. Originalmente el palacio fue construido en una extensa loma. Eso fue en el siglo XI y posteriormente quedó encerrado junto con la ciudadela por una muralla que se alzaba a la altura de casi 300 pies y que en su parte superior es lo bastante amplia para dar cabida a una vía de 2 carriles. En el interior las murallas descienden hasta lo que fuera en otros tiempos el foso, lo que conviene a aquel recinto en una fortaleza casi inexpugnable. Durante sus estancias anteriores, Bond había visitado varias veces el palacio y sabía que llegaba a él por la calle de los arqueros, subiendo por tramos y tramos de sencillantes escaleras que llevaban al turista curioso bajo tierra, hasta la entrada principal y luego el gran patio embaldosado encima de la entrada, ante la galería de los reyes, en tanto que a la izquierda hay aposentos cerrados para los turistas y a la derecha se encuentra el enorme e impresionante salón del trono y frente a la entrada corre el claustro al que corona una galería detrás del claustro entre la capilla de la reina más baja y dominándola, separada de la galería la magnífica capilla real con su serie de arcos apuntando equilaterales y caídos. Por encima de ambas capillas la torre del homenaje asciende hasta rematar en un pequeño campanario. Tal es la parte del palacio que suele estar abierta al público en general, pero Bond sabía que detrás del claustro, la galería, las capillas y la torre del homenaje hay otro patio. Se trata de un recinto todavía en uso. El patio sirve como parque para vehículos militares y los edificios circundantes como alojamiento para algunos miembros de la guarnición local, la mayor parte del cual se aloja bajo la ciudadela en la caserna Mascal Joffre. Durante su última visita a la ciudad, 3 años atrás, en el curso de una temporada que pasara en las cercanas montañas dedicado al deporte de esquí, Bond había hecho amistad con un capitán de la guarnición, un francés muy simpático. Cierta noche, después de una sesión après-ski especialmente animada, el amable militar sugirió que tomaran unas copas en su alojamiento, situado en un segundo patio del palacio. Fueron a Perpiñán en el auto de Bond, y el francés le mostró cuál fácil era entrar a las barracas por una estrecha calleja a un lado de la Rue Guadeloupe-Rousseau, y siguieron desde allí la ruta de los transportes que ascendían casi perpendicularmente hasta llegar a la ciudadela. No se podía entrar al patio posterior directamente por los portones que se abrían a los transportes, pero uno podía colarse por una estrecha abertura en el largo terraplén que la hilera de alojamientos formaban en la parte posterior del patio. Fue precisamente esa noche cuando Bond supo del arco que cruzaba dicho patio y que llevaba directamente al principal recinto del palacio. De manera que a las barracas de la caserna Mariscal Joffre, que se dirigía corriendo como si se persiguieran los demonios, sabía que no había muchas esperanzas de entrar al patio principal por la ruta ordinaria. Solía ofrecerse conciertos de ese recinto, y no le cabía menor duda de que era allí donde en ese momento se llevaba a cabo el desfile de modas de Roussillon, bajo una brillante iluminación, ante un público sentado en el patio empedrado, u ocupando las ventanas de los viejos aposentos reales de la Galería del Rey. Y la galería situada frente a la capilla real necesitaba cerca de 15 minutos para dar con la calleja que llevaba a las barracas, y 5 más para iniciar el pesado ascenso por la ancha polvorienta senda seguida por los transportes. Bond se obligó a continuar, aunque el corazón le latía con fuerza y sentía que los pulmones hacían
tremendo esfuerzo. Los músculos de los músculos le dolían debido a la tensión que lo sometía al fin de subir al buen paso por aquella empinada cuesta. Allá arriba alcanzaba a ver la luz que despedía el patio principal, y esporádicamente flotaba a sus oídos el ruido de la música y los aplausos. El desfile de moda estaba en su apogeo. Por último llegó a la parte trasera de los edificios que formaban el extremo más lejano del segundo patio. Le tomó unos minutos encontrar la abertura y durante la búsqueda Bond se percató de la altura a la que se encontraba con la ciudad allá. A sus pies en la lejanía los fuegos artificiales seguían salpicando la noche con sus lluvias de estrellas de todos colores. Cometas fugaces azules, dorados y rojos que brillaban contra el limpio cielo. Mientras se colocaba por la abertura una gran dificultad hacia votos porque la guarnición estuviera ausente, divirtiéndose al lado de los civiles que gozaban de su fiesta. Por fin Bond se vio dentro del patio débilmente iluminado. Ya sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad y no le fue difícil reconocer la distribución del recinto. A la izquierda estaba el enorme portón, a cuya derecha se alineaban 6 pesados transportes militares de cara a los portones, en una sola fila y formados por unos otros, por tras otro. Había 4 vehículos blindados, Club Labor Van, transporte de troupes, listos para partir en cualquier momento. En las barracas que formaban 3 lados del patio brillaban solo unas cuantas luces. Sin embargo, Bond no dudaba que los tripulantes de los transportes de troupes se encontraban de guardia por allí cerca. Resguardándose a la sombra de los muros, recorrió rápidamente 2 costados de la plazoleta, a fin de acercarse al muro divisorio que colindaba con el recinto principal del palacio. Encontró el arco con su pasaje y entrando en el punto ver el ancho túnel, cuya boca convertía la oscuridad en una estampa de color y movimiento. Si la memoria le era fiel, a la derecha del túnel había una puertecita que le permitiera llegar a un corto tramo de escalera, que desembocaba en la galería citada frente a la capilla real. No dejó de pensar con extrañeza en la total ausencia de vigilancia. Hasta ese punto lo que le indujo a suponer que los hombres de Múrich seguían en la ciudad, tratando de dar con él. De pronto, en medio de las sombras, surgió un gendarme que alzó la mano y murmuró: «Monsieur le prévu baboublé». Oui, Bond se metió la mano en el bolsillo, luego la levantó con fuerza y golpeando al policía limpiamente en la quijada. El hombre se recargó contra el muro y antes de caer al suelo, convertido en un fardo, en sus ojos brilló una mirada de sorpresa. Bond tardó un minuto en quitarle la pistola y arrojarla a la oscuridad del túnel, y en buscar y utilizar las esposas para maniatar al policía, y por último, para amordazarlo con su propia corbata. Antes de marcharse, Bond dio cariñosos golpecitos en la cabeza del gendarme. «Bonsoir, monsieur Dormez, ven». En cuestión de segundos halló la puerta y el corto tramo de escalera que llevaba a la galería, pero fue el instante de llegar al pasaje formado por el elegante arco que cobró plena conciencia de la urgente de su misión. Hasta ese momento se había espoliado, movido por el sentimiento de que debería apresurarse y ganar acceso al recinto. Ahora le golpeó en el cerebro la idea de que se trataba de un asunto de vida o muerte. Estaba allí para salvar una vida y para habérselas con el elusivo Franco, maestro de terroristas y asesinos sin escrúpulos. La galería estaba llena de gente que sin lugar a dudas había pagado una considerable cantidad por el privilegio de presenciar el desfile de modas desde un sitio tan ventajoso. Aun cuando fuera obligado a permanecer de pie, había gente asomada a las ojivales ventanas del salón de trono, situadas a la izquierda, y a las de los antiguos aposentos reales, a la derecha del patio, del otro lado del patio. La galería del rey también estaba atestada, y bajo el enorme patio el espectáculo estaba en pleno desarrollo. La entrada principal bajo la galería del rey, y había una plataforma a la que se subía por escalones alfombrados, y en lo que se encontraba una pequeña orquesta justamente bajo el sitio donde se hallaba Bond,
Corrió un pasillo igualmente alfombrado, que tal vez empezaba con el extremo del claustro, frente a la capilla de la reina, cubría toda la extensión del patio y concluía a poca distancia de la orquesta, flanqueando por una serie de plataformas que formaban anchos escalones, a fin de permitir a los clientes que más se habían pagado de ver de cerca el desfile. En cada escalón se habían colocado las sillas doradas tan apreciadas por los organizadores del desfile de moda. En todo el mundo, de modos en todo el mundo. Por cierto que la casa de Roussillon había traído numerosísimo público, formado por personas de aspectos tan elegantes adinerado, como adinerado. Bond alcanzó a ver a Mori que se encontraba sentado en el primer escalón a la derecha del pasillo, resplandeciente en su smoking blanco y su corbata marrón de pajarita. A su lado se sentaba Mary Jane Maskin, envuelta en blancas sedas y luciendo un collar de diamantes que centellaban en su garganta. Sin duda el marco elegido para montar la exhibición de modas era magnífico, brillantemente iluminado por enormes lámparas que arrancaban de los viejos arcos y del antiguo empedrado del piso, un suave fulgor de cálidos tonos gris y rojo, piedras y el ladrillo del sitio rezumbaba hasta por los poros sus 800 años de historia. El desfile de modas que presenciaba tenía un ambiente totalmente distinto del de tantos otros que a Bond había asistido. Tardé algo más que de un minuto en comprender que la diferencia radicaba en la música. Mirando con más atención comprobó que se trataba de un grupo de ejecutantes que formaban una especie de orquestas de cámara, pero que pulsaban copias de instrumentos de los siglos XV o XVI. James Bond no sabía mucho en materia de instrumentos antiguos, ya que en sus días de estudiante había sido ferviente aficionado a la música popular. Sin embargo, cuando prestó atención, formas y sonidos empezaron a tomar nombres salidos de las profundidades de su memoria, donde estuvieran archivados desde los tiempos que tomara lecciones ya olvidadas. Reconoció instrumentos como la viola, la cítara, la flauta dulce, los pitáfanos y el tamboril. El ruido que producían era sumamente grato, sencillo como de danza, romántico, poderoso en su textura y en su melodía. A Bond le bastó fijar su mirada en el pasillo para comprender por qué se había elegido ese tipo de música para la exhibición. Había 6 maniquís, 3 bellísimas jóvenes de negra piel y un trío de blancas casi igualmente hermosas que caminaban una detrás de la otra, yendo y viniendo por el pasillo con rapidez y precisión admirables. Al mirar hacia abajo, Bond vio a la Bender que abandonaba el pasillo en el momento en que otra hacía su aparición. La música concordaba con el diseño de los modelos presenciados. Esta vez era indudable que la colección de Roussillon se había inspirado en las modas y diseños de la Edad Media. Se habían utilizado sedas, brocados, chifones y panas. Los diseños iban desde trajes de talle largo con largas mangas colgando hasta complicados trajes con largas colas y sobrevestas. También imperaba un estilo monástico a base de grandes cuellos circulares, tocas y cogullas, y pequeños trajes nada comunes formando por túnicas y estalladas calzas con largos y ornamentados mantos que caían hasta el suelo, desde el cuello que arrastraban tras quien los lucía. Los colores eran deslumbrantes, los variados cortes y formas encantadores. Daba gusto ver aquellos mantos destilar, crujir o flotar alrededor de los maniquís. Bond se dijo que, como suele ocurrir con tantas colecciones de haute couture, aquellos ropajes eran la materia de los sueños más que algo destinado a usarse en la vida real. La Bender reapareció girando lentamente en una danza, vestida en una suelta creación de múltiples capas de chifón dorado con una corta sobrevasta bordada que, como una casulla, caía por delante y por detrás. Abierta en los costados, Bond tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para arrancarse a la ensoñación en lo que había sumido la contemplación de aquel espectáculo y el goce de la música,
que estaban a punto de apoderarse de él, como dotados de un poder hipnótico. Ya debían de ser pasadas las 11:30. Allá arriba en algún sitio Franco aguardaba, armado con su cápsula mortal que se proponía usar antes de que concluyera la exhibición. Los ojos de Bond recorrieron cuidadosamente los grupos de gente y fueron subiendo hasta escudriñar las azoteas y cualquiera otros puntos desde los de que un tirador pudiera actuar ventajosamente. Al parecer no había ningún sitio en el que alguien pudiera ocultarse, salvo que ya tenía la respuesta. Miró hacia arriba, hacia el techo de la galería. Directamente detrás de él estaba la capilla real. Por encima de ésta se elevaba la torre del homenaje, coronada por el pequeño campanario. Sabía que arriba de la torre había una bohardilla que en tiempos idos había servido como cámara para que el campanero tañara las campanas, y también como almacén. La burdilla tenía 4 menos 3 ventanas o aberturas sin vidrios, y las 3 miraban directamente hacia el patio. La puerta que llevaba a la torre se abría en el muro, a la derecha de la puerta de la capilla real, apenas 12 pasos del lugar donde se hallaba detrás de la puerta. Una estrecha escalera de piedra se enroscaba hacia los numerosos descansillos de la torre, para llegar por último a la barandilla. Bond giró en redondo y se dirigió a la puerta, que formaba un arco normando con sus fueras bisagras de hierro y su gran pestillo de argolla. Hizo la prueba y la argolla se movió suavemente, sin ruido. Era obvio que había sido bien engrasada. Empujó la puerta lentamente y se coló por ella, cerrándola tras de sí. En la oscuridad percibió un singular aroma. No olía a humedad, sino a aceite mezclado con loción en la que usan los hombres después de rasurarse. Quizá la de Yves Saint Laurent. La escalera de caracol era angosta y resbaladiza, pulida y gastada por cientos de años de uso. Bond empezó a subir por ella tan silenciosa y rápidamente como se lo permitía la oscuridad reinante. Después de los esfuerzos hechos durante la última hora y media, los músculos de sus piernas estaban débiles y cansados, pero su voluntad le ayudaba a seguir adelante, silencioso, animado por ocasionales rayos de luz en las vuestas más amplias y en los descansillos. En 3 ocasiones se detuvo para apaciguar su respiración, pues lo último que deseaba o podía permitirse era revelar su presencia con cualquier ruido, a pesar del grosor de los muros. Llegaban hasta él los ruidos del gran patio. Si la barandilla del campamento era el sitio donde en efecto se ocultaba Franco, el asesino necesitaría un sexto sentido para percatarse de su presencia, salvo que Bond hiciera algún ruido innecesario. A medida que se acercaba al final de su ascenso, Bond sintió que le corría el sudor por la raya del pelo y por el interior de los brazos. Lentamente sacó la Browning y le quitó el seguro. Conteniendo la respiración, llegó a los últimos escalones de manera que su cabeza estaba justamente bajo el antiquísimo piso de vigas de madera que la burundilla. Para pisar el suelo tenía que subir todavía 5 escalones. Apoyando todo su peso sobre el pie derecho, Bond se puso lentamente de puntillas, de modo que sus ojos quedaron justo sobre el nivel del suelo. Franco estaba en ángulo recto en relación con él, semi-echado en su clásica posición de francotirador. El asesino parecía absorto en la contemplación de la escena que se desarrollaba allá abajo, los ojos puestos en el telescopio infrarrojo ajustando su poderoso rifle Anchus 22 de aire. Tenía la mejilla apoyada en la culata y estaba recargada contra el hombro. Su dedo estaba en el gatillo, listo para disparar. Bond no podía arriesgarse a errar el tiro. Si disparaba su Browning, además, aunque diera en el blanco, una acción refleja, podía disparar el rifle. Por otra parte, si saltaba sobre el individuo, lo único que lograría sería precipitar la acción mortal del asesino. No había tiempo para meditar lo que podía o debía hacer. Bond subió de un salto los últimos escalones al tiempo que ordenó en voz baja pero autoritaria: «No dispares, Franco». El tirador volvió la cabeza en el instante preciso en que Bond escuchó un sonido apagado audible solo para los 2 hombres. Era el disparo del rifle de aire. En el mismo instante y obedeciendo a un impulso, Bond se arrojó sobre Franco, que, como ya dijimos, estaba semi-reclinado y con ruido de huesos rotos cayó sobre los hombros del terrorista.
y así tendió encima del tirador, mirando hacia abajo desde el punto de vista de Franco. Bond observó lo que sucedía en el patio a través de la rudimentaria tronadera. La Bender Pracut estaba sola en el centro del pasillo, mostrando con pasos de danza una magnífica creación del color escarlata que caía en amplios pliegues. A su alrededor, como una cascada de fuego, con los brazos extendidos, bailaba una especie de jija interpretada por el conjunto de instrumentos antiguos. Algo a su izquierda, detrás de ella, Anton Murray, ligeramente envuelto en su silla, miraba a Mary Jane Maskin, quien había hecho intento de levantarse, una mano en la garganta y la otra clavada como una garra en el pecho. Casi en línea recta con la Bender, se le vio inclinarse hacia adelante y, como si se tratara de una película pasada en la cámara lenta, osciló vacilante un instante y luego se fue de cabeza entre las sillas. Debajo de Bond, Franco escupía maldiciones y trataba de librarse del 007. Él lo tenía firmemente agarrado por el cuello. Mierda, le di a la otra, te voy. El resto de la frase se perdió en un silbido, pues dejó escapar al aire al relajar sus músculos. Luego arqueó la espalda y sacudió las piernas para librarse de su asaltante. Cogiendo por sorpresa, Bond se vio arrojado y fue a dar con el hombro contra la pared del otro extremo de aquella cámara. En cuestión de un segundo, Franco se puso de pie y, llevándose la mano a la cadera, sacó a relucir un pequeño revólver. Bond se repuso de empujón, se enderezó y, arrojando de nuevo contra Franco, le lanzó una patada contra la mano, haciéndolo soltar la pistola. Aquello bastó para que Franco se lanzara escaleras abajo por el estrecho caracol. Aquella escalera podía ser una trampa mortal para cualquiera de los dos, y no era un sitio adecuado para un duelo a tiros. Esporriando aire por la boca, Bond recuperó el equilibrio y se lanzó tras el terrorista, echando rápido vistazo hacia el patio. La música se había interrumpido y un pequeño grupo se había formado en el sitio donde había visto caer a Mary Jane. Alcanzó a ver a la Bender, que había abandonado el pasillo, a uno de los guardias de Murik. Muy cerca de ella también Caber estaba allí, al parecer oyendo las órdenes de que Murik le daba gritos por la entrada principal, avanzando dos figuras vestidas de blanco que corrían llevando una camilla. Bond aguardó en el arranque de la escalera hasta tener la certeza de que Franco había pasado al primer descansillo, y entonces inició el difícil descenso, llevando a Browning por delante, listo para responder aun cuando Franco lograra herirlo en aquel estrecho recinto. Pero Franco procedía con idéntica cautela, llevaba ventaja y Bond podía escuchar su precavido descenso. Se detenía en cada descansillo y luego se descendía la siguiente espiral de caracol. Por último, Bond oyó cerrarse la puerta de entrada y bajó el último tramo con peligrosa rapidez. Ocultándola, Browning abrió la puerta y salió a la galería, donde había mucha gente mirando hacia abajo, en tanto que otros grupos abandonaban la galería con dirección al patio. Franco iba en dirección al pequeño tramo de escalones que lo llevaría al pasaje abovedado por el que Bond había entrado al palacio. Sin fijarse en la gente de la galería, Bond siguió tras su presa, pero cuando llegó al pasaje ya no había nadie, salvo la figura del gendarme, que seguía inconsciente. En el extremo del pasaje solo se escuchaban los ruidos procedentes del lugar de los sucesos, pero adelante nada. En el patio, donde estaban los pesados transportes alineados a lo largo del muro, cerca del portón que se abría a su extrema derecha, reinaba el más absoluto silencio. Y sin embargo, Franco estaba allí. Bond casi podía olerlo, agazapado entre las sombras o detrás de la línea de transportes de tropes, quizá afinando la puntería. Este pensamiento bastó para que, sin perder un instante, Bond se cubriera con la sombra del muro que tenía a la derecha. Tenía que actuar con más astucia que su enemigo. Franco era inteligente, sabía sobrevivir. En su carrera de terrorista había esquivado toda clase de trampas. Conocería la estrecha abertura existente entre los edificios más alejados por donde Bond había entrado. ¿Se habría valido de otro camino? ¿Aguardaría entre las sombras u oculto entre los vehículos, sabiendo
como sabía que solo Mori y su actual perseguidor estaban al tanto de su presencia en aquel lugar. Lentamente Bond empezó a deslizarse a lo largo del muro, yendo hacia la derecha, convencido de que con toda probabilidad Franco había buscado la protección de los vehículos. En todo caso, el hombre tendría que correr mucho, pues su compromiso había terminado en un fiasco verdaderamente trágico. Bond pensó en la cápsula de gelatina. Tal era el proyectil que alcanzaba una velocidad al dar en el blanco y que estaba cubierto por una delgada capa que estallaba con el impacto, y dejaba si acaso una señal apenas perceptible, pero que inyectaba en la corriente sanguínea de la víctima algo que probablemente no se podía descubrir. Sin duda era algo de acción muy rápida, pues Mary Jane había caído en cuestión de segundos. La cápsula estaba destinada a Lavender, de eso no cabía ni la más leve duda, y Franco comprendía con toda seguridad que las fuerzas privadas de Mori que se lanzarían tras su rastro, tal como seguía ya el de Bond. Estaba ya cerca del primer transporte. Si Franco se ocultaba tras él, cabía esperar que dominara el natural deseo de librarse de su enemigo, arriesgándose a disparar un tiro que solo serviría para descubrir su posición. Pero Bond no había interpretado bien el pensamiento del perseguido. Quizá Franco se había puesto nervioso con lo sucedido en la burdilla o cámara de campanario. El tiro partió directamente detrás del último transporte de Tupés, con una sola descarga que pasó como avispón enfurecido y casi se llevó la oreja del 007. Bond se echó al suelo y rodó hacia los transportes estacionados contra el muro, encogiéndose de manera de ofrecer al menor blanco posible, y deteniéndose junto a la grande y pesada rueda posterior derecha del primer vehículo. Tomando la Browning con ambas manos, la levantó y la apuntó hacia el sitio donde viera el flamazo del disparo. Una vez más, Bond se propuso adelantarse a su enemigo. Sin duda, Franco se había movido de su sitio después de disparar, así que, como él se había rodado hacia el transporte situado a unos cuantos metros del blindado transporte de Tupés. ¿Qué haría yo en estas circunstancias?, se preguntó Bond. Los vehículos formaban un ángulo recto con la pequeña línea de transportes blindados que estaban frente al portón. Bond se dijo que él se había pasado detrás del segundo transporte protegido por su blindaje, para luego escabullirse por el espacio que había entre las líneas de transporte de Tupés y el vehículo tras el que Bond se guardecía si estaba en lo cierto. En ese preciso instante, Franco rodeaba ese mismo vehículo con un objeto de coger a Bond por la espalda. Avanzando de puntillas, agachado lo más posible, Bond salvó calladamente el hueco entre el vehículo y el último transporte de Tupés. Luego, dándole la vuelta, se hincó sobre una rodilla y guardó a que Franco saliera de la protección que él mismo acababa de abandonar. Esta vez su predicción se cumplió. No oyó nada, pero vio la forma de su presa que, apretándose contra él, escapó del enorme vehículo militar. Tanteaba cuidadosamente su camino alrededor de él, confiado de caerle a su enemigo por la espalda. Bond permaneció inmóvil como una estatua. A Browning, una prolongación de sus brazos, tenía fuertemente con ambas manos y apuntándole directamente a lo que ahora era la sombra de Franco. Pero incluso en un instante se justificó la fama del terrorista. Bond había apostado la propia vida a su absoluta quietud y sin embargo el terrorista percibió algo repentinamente. El hombre se echó al suelo y simultáneamente disparó 2 veces. Sus balas rebotaron en el blindaje de transporte de Tupés. Bond mantuvo su terreno. Los dos tiros disparados por Franco habían errado por amplio margen, y el blanco seguía alienado con el cañón de la Browning. Bond disparó con todo cuidado. 2 descargas de 2 tiros de rápida sucesión, dejando entre ambas un intervalo de 3 segundos. No se escuchó ni un grito, ni un quejido. Simplemente Franco se enderezó como un animal. Cabeza y tronco se curvaron en un arco que se apoyaba en el suelo, para luego doblarse hacia atrás, pues el impacto de las 4 balas lo hizo dar un giro completo, y luego lo empujó contra el suelo como si un alambre invisible lo hubiera jalado. Los brazos, las piernas, lo que quedaba de su cabeza se agitaron y luego se
Jaron como rebota un muñeco cuando un niño lo arrastra por el suelo. Bond percibió el olor de muerte, más en su cabeza que con su nariz. Luego se percató de que se encendían las luces de ruido, de pies que corrían gritos de alarma, actividad moviéndose con mayor rapidez y más silenciosamente que antes. Corrió hacia la abertura entre los lejanos edificios y cuesta abajo por la arenosa senda hasta la caserna Mariscal Cufré. Cuando llegó a la caserna disminuyó el ritmo, respiraba con dificultad. Recuerda lo que te enseñaron, se dijo, nunca huyes a la carrera del sitio del incidente. Tampoco hay que echar a correr cuando se enciende la mecha del explosivo. Hay que caminar siempre con tranquilidad, como si tuviera uno derecho a estar donde está. En su camino de regreso a la entrada privada que le mostrara a su amigo, el capitán no vio a nadie. Sonriendo salió a la rue Banquet-Busset. Estaba sano y salvo. La calle se hallaba desierta. Habría dado 4 pasos cuando en algún punto cercano salió un agudo silbido. Por un instante pensó que era el silbato de algún policía, pero casi inmediatamente reconoció al sonido humano. El silbido que emite el hombre criado en el campo, la clase del silbido con que se llama a los lebreles, o a los perros pastores, o a otras bestias. En esta ocasión lo que respondió el silbido fue el Mercedes, que materialmente se le echó encima con luces encendidas para cegarlo, y por la espalda lo tomaron 2 manos como bandejas de hierro que le sujetaron ambos brazos a los costados, con tal fuerza que el dolor le atenazó manos y dedos. La orden cayó del pavimento. Así que mataste a Franco, pensó, de nada te servirá. Bond era Caber. De nada te servirá, Bond. Así que mataste a Franco, pero de nada te servirá, Bond. Era Caber que le había al oído en voz muy baja. El señor Murick está algo molesto y con toda razón. Y que deseos tiene de tenerte en sus manos. Me parece que te prepara algo grande. El automóvil se acercó y Caber arrojó a Bond al asiento posterior tan pronto como se abrió la portezuela.